Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Miguel Vela y sean bienvenidos a mi canal de El Tío Tech. En esta oportunidad vamos a aprender a crear una base de datos en su hoja de cálculo Excel, ¿ok? Esto básicamente me solicitó un suscriptor del canal donde quería que básicamente registremos todos los clientes nuevos que se venían agregando, ¿ok? Ya hicimos anteriormente un video parecido a esto, pero en este video lo vamos a reforzar, ¿ok? Estoy seguro que después de ver este video tú vas a tener, se podría decir, más conocimiento y vas a saber básicamente qué cosas hacer si es que tienes un negocio, si es que tienes, no sé, si eres profesor, registras alumnos, registras productos, ventas y todo eso, ¿ok? Así que vamos a comenzar con esto y esto lo vamos a hacer en realidad muy sencillo. Bien, quiero que observen que acá nosotros vamos a poner todos los campos que nosotros creemos conveniente que se deberían registrar, en este caso para un registro de clientes, ¿no? Pero para eso antes quiero comentarles que nosotros vamos a utilizar macros, ¿ok? Les voy a enseñar también a que ustedes sepan cómo utilizar macros, ¿ok? Para que la macro pueda correr correctamente en Excel, lo primero que tenemos que hacer es guardarlo, pero habilitado para macros. ¿Cómo hacemos eso? Yo voy a crear una carpeta acá en mi escritorio y voy a poner, por ejemplo, registro de clientes, ¿ok? Acá está mi Excel y me voy a ir a archivo, acá archivo, un clic en archivo y guardar como, ¿ok? Le damos en examinar para buscar dónde lo vamos a guardar. Yo lo estoy poniendo en el escritorio, ¿no? Ahí está, registro de clientes. A donde yo quiero llegar a este punto. Cuando antes de darle acá en guardar, quiero que observen que acá dice tipo, ¿ok? Vamos a hacer un clic acá en tipo y vamos a buscar esta opción que dice libro de Excel habilitado para macros. Damos un clic ahí y la extensión me agrega una M al final, ¿ok? Eso quiere decir que esta hoja de cálculos sí está habilitado para macros. Si es que no lo guardan con esta extensión, no van a poder utilizar los macros. O sea, sí o sí lo tenemos que hacer, ¿ok? Yo voy a poner acá clientes, ahí está. Y le damos en guardar, así que no se olviden, libro habilitado para macros. Le damos en guardar. Una vez que le demos en guardar, nosotros necesitamos tener esta pestañita, ¿ok? Quiero que observen, acá dice programador. Esta pestaña normalmente por defecto no viene activada, ¿no? A menos que ya hayas utilizado macros anteriormente y le tengas activada. Si es que no lo tienen activada esta pestaña, diríjanse a cualquier parte de la zona ploma, ¿ok? Esa zona, por ejemplo, y te aparecen con el clic derecho, te aparecen estas dos opciones. Pueden ir si gustan a inicio, a pestaña insertar, donde quieran. Pero sitúense una parte ploma que no tenga herramientas. Por ejemplo acá, ¿no? Clic derecho y acá dice personalizar la cinta de opciones. Vamos a hacer un clic ahí. Les va a saltar esta pequeña ventanita que estamos observando. Y a la parte derecha, acá en la parte derecha, pero antes nos aseguramos en estar en esta opción, ¿ok? Personaliza cinta de opciones. A la parte derecha lateral va a estar esta opción que dice programador, ¿ok? Es muy posible que a ti te aparezca desarrollador, ¿no? Eso depende, desarrollador o programador prácticamente es lo mismo, ¿ok? Si te aparece desarrollador vas a tener las mismas opciones, las mismas herramientas. Eso depende de la versión, así que no se preocupen, activen acá, den un clic en el check de programador y aceptar. Y de esa manera vamos a tener esta opción que dice programador. Acá está, ok, programador. Ok, ahora sí, vamos a poner todos los datos que creemos que son necesarios, ¿no? Si nos olvidamos, por ejemplo, 1 o 2, lo podemos agregar más adelante, de eso no hay ningún problema. Yo voy a poner, por ejemplo, por acá nombre, ahí está, voy a poner por acá apellido, podría ser ahí, ¿no? Nombre, apellido, vamos a poner edad, por acá vamos a poner, no sé, teléfono, y por acá podemos poner dirección, podría ser, ¿no? ¿Qué otro dato necesitaríamos de nuestro cliente? De repente, acá en Perú, el RUC podría ser, ¿no? Ahí está. Bien, vamos a pintar las celdas donde vamos a ingresar nosotros el texto, ¿no? Por ejemplo, el nombre, el apellido y todo eso.
Yo le voy a poner un borde nomás, ¿ok? Me voy a ir a la pestaña inicio, acá, a inicio, y un borde le voy a poner para diferenciarlo. Podría ser este, ahí está. Y así sucesivamente, ¿ok? De cada uno de ellos. Ahí está. Esto lo podemos pegar a la derecha para que no se confunda. Y ahí lo tenemos, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer es, si gustan, pueden eliminar las rayas, ¿no? Normalmente yo siempre las elimino. Nos vamos a la pestaña vista, acá, pestaña vista, y acá dice líneas de cuadrículas. Lo vamos a quitar con un clic. Damos un clic y ya se eliminó. Ahí está, ¿no? Esto podemos acercar un poquito más, si así lo quieren. Y ahora sí, vamos a poner acá nuestros botones, ¿ok? Vamos a poner nuestros botones. Por ejemplo, el botón puede ser de dos maneras distintas. Si nos vamos a programador, acá la pestaña programador, si nos vamos a insertar, quiero que observen que acá tenemos una serie de herramientas o opciones de control de formulario. Si le doy un clic acá donde dice botón, acá, fíjense, ahí está en el primerito, vamos a hacer un clic y te va a aparecer el clásico botón, ¿no? A ver, le damos en aceptar, de ahí agregamos. Y esto lo podemos poner por acá y le podemos cambiar el nombre, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner acá grabar, por ejemplo, ¿no? Y luego de eso todavía no funciona, no está configurado todavía. O si no, también pueden insertar una imagen. O también pueden insertar una forma. Lo voy a quitar, ¿ok? Con clic derecho lo seleccionan y suprimir. Lo quitamos. También podemos utilizar formas. Si nos vamos acá a la pestaña insertar, nos vamos a formas y elegimos cualquiera de esas formas, en realidad cualquiera. Yo voy a elegir la rectangular con bordes redondeados y lo puedo poner acá, ok. Podría ser ahí, ¿no? De repente más llamativo. Clic derecho, editar texto y voy a poner acá grabar. Pueden poner el nombre que quieran, ojo, ahí está. Pongo ahí, esto tiene que estar al centro. A ver, creo que está por acá, al centro y al centro. Ahora sí. Esto lo copiamos, control C, control V. Podemos poner acá también eliminar. Y podemos poner por acá control C, control V. Que podemos poner limpiar también, ¿no? Limpiar. Y por acá de repente, si quieren ir, no sé, vamos a poner una flechita, ¿ok? Una flechita que me lleve a la base de datos, ¿ok? Esto puede estar acá. O le podemos poner acá, ¿no? Para que se vea más, para saber que me está llevando a algún lugar. Esto lo cambiamos de color, ¿ok? Ahí está. Entonces tenemos tres botones: grabar, eliminar, limpiar, y este que me va a llevar a la base de datos. Esto lo vamos a ir guardando, como en todo programa. No se olviden, siempre hay que guardar. Y acá nosotros vamos a crear una nueva hoja, aquí abajito. Pero ahora sí, acá al otro lado nosotros vamos a guardar. ¿Qué vamos a guardar? Todos nuestros clientes con sus datos, ¿no? Con todos estos datos que estamos poniendo acá. No necesariamente tienen que ser estos, ¿ok? Simplemente esto es un ejemplo para que te des cuenta cómo se hace. Bien, vamos a poner un nombre. Si nos situamos acá, vamos a poner clic derecho y cambiar nombre. A esto le vamos a poner registro. A esto clic derecho, cambiar nombre, y le vamos a poner BD, de base de datos, ¿no? Enter. Ahora sí, vamos a poner acá los mismos datos. Vamos a acercar un poco. A ver, acerco un poquito para que lo puedan leer también. Acá vamos a poner el nombre, apellido, ¿qué más era? Nombre, apellido, edad, teléfono, y luego de eso dirección y RUC, ¿no? Ahí está, dirección y RUC. Ahora sí, voy a seleccionar dos filas, como están observando. Voy a poner un borde, pongo un borde para diferenciarlo, y me voy acá a insertar. Acá está clarito, insertar, hago un clic en insertar y le doy acá en tabla. ¿Esto para qué es? Para administrar y analizar todos los datos que tengamos en la tabla, ¿no? Para que nos aparezcan los filtros, para poder ordenar, saber el formato. Por eso creo una tabla. Pero también podría trabajar sin que cree una tabla, o sea, no hay ningún problema, ¿no? Pero si quieren que aparezcan los filtros, acá le damos en insertar, tabla, y me pregunta si la tabla tiene encabezados. Obviamente, ¿no? Tiene sus encabezados, le doy un clic ahí y en aceptar.
quiero que observes que ahora sí te aparecen estos filtros, ¿ok? Para eso creamos una tabla, ¿no? Para administrar la información más fácil y más rápida. Bien, ahora sí, una vez que tengamos todos estos datos, vamos a hacer pasar funcionar estos botoncitos que estamos observando. Para eso nosotros vamos a utilizar una macro, ¿ok? Una macro básicamente te graba todo lo que hagas. Por ejemplo, si das un clic acá en códigos, ya te grabó la macro, ¿ok? Si te vas, por ejemplo, a una hoja, estás creando una hoja, la macro ya te graba que tú estás creando una hoja, ¿no? Por ejemplo, voy a eliminar esto, sí, vamos a guardarlo y vamos a crear una macro, por ejemplo, ¿no? Vamos a ir acá a programador, vamos a ir a programador y vamos a ir a grabar macro. Doy un clic en grabar macro y acá yo voy a poner, perdón, me salta esa ventana y dice nombre de la macro. Yo voy a poner prueba para acordarse, ¿ok? Prueba, ahí está. Y le doy en aceptar. Todo lo que haga ahora, así le den guardar, la macro ya me va a ir guardando. O sea, me va a ir generando el código internamente. Ya lo vamos a ver en un ratito. Pero todo lo que haga ya me va grabando. Por ejemplo, ¿no? Si yo agarro, por ejemplo, a este cajón nombre y le doy un clic, ya tengo un código. Eso significa que lo está seleccionando. Lo copio, control C, y lo pego, por ejemplo, acá, ¿ok? Vamos a suponer, lo pego, control V, y solo quiero que haga eso. Me voy a programador y detengo la macro, ¿ok? Ahí dice detener grabación. Hago un clic en detener grabación y con eso ya está. Fíjense que sigue seleccionado. Nos olvidamos de seleccionar esto, ¿ok? Con la tecla escape lo vamos a deseleccionar, ¿ok? Ahí está el teclado. Bien, ¿cómo hacemos funcionar esa macro que ya hemos creado, ¿no? Por ejemplo, yo le voy a dar un clic acá en la flechita y le voy a dar en asignar macro. Clic derecho, asignar macro, y ahí está. Es la única que me aparece, ojo. Si tienes abierto más libros Excel, vas a ver más macros. Doy un clic acá y en aceptar. Vamos a ver qué pasa si yo pongo cualquier cosa. Doy un clic, fíjense que ya me copia, ¿no? Porque eso es básicamente esa orden le hemos dado a la macro, ¿no? Por ejemplo, voy a eliminar esto y voy a poner 1, 2, 3. Le doy un clic acá. Fíjense que ya me copió, ¿no? Así trabaja una macro. Todo lo que tú hagas, lo que tú grabes, la macro te va a grabar, ¿ok? Con todo el... ¿Se dan cuenta? Con todo el borde me está grabando, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un clic nuevamente acá. Perdón. Vamos a hacer un clic nuevamente en programador. Vamos a ir otra vez a grabar macro. Un clic. Y esta vez le voy a decir que quiero ir a la base de datos. Ir BD. Es un nombre que estoy poniendo, ¿ok? Ir BD. Con un guioncito. Porque así lo quiero poner yo. Y le doy en aceptar. Si yo hago un clic acá en la hoja BD, prácticamente la macro se va a ir directamente a esa hoja BD, ¿no? Hago un clic y ahí termino. Ojo, ahí termino la macro. Me voy a programador y acá dice detener. Ahí dice detener grabación. Hago un clic y ya está. ¿Qué le he dicho a la macro? Que simplemente me lleve a esta hoja, ¿ok? ¿Cómo se llama la macro? Ir... ¿Se acuerdan, no? Clic derecho, asignar macro y acá está. ¿Lo podemos observar? Sí, ahí está. Ir BD. Hago un clic. Ahora sí funciona la macro. Doy un clic, fíjense que ya me llevó a la base de datos, ¿no? Así de simples son las macros. Todo lo que tú hagas, la macro lo va a grabar, ¿no? Y esto va a funcionar correctamente. Hasta el momento ya prácticamente tenemos el primer botón, ¿no? Ahora sí vamos a crear la macro, pero se podría decir de una manera correcta, ¿no? Para que ustedes puedan entender. Vamos a utilizar un poquito de código. No pretendo que ustedes sean programadores, no pretendo que, bueno, se enloquezcan viendo códigos. Lo vamos a hacer de lo más sencillo. Lo importante acá es que tú entiendas. Si tú entiendes un poco de los códigos, porque en realidad no es nada difícil, vas a poder hacer muchísimas cosas, ¿ok? Vas a poder hacer muchísimas cosas. Lo que vamos a hacer ahora es dirigirnos al Visual Basic, donde se crean las macros internamente, donde vamos a ver el código.
Vamos a darle, por ejemplo, acá en registro vamos a ir a programador, nuevamente, si me estoy confundiendo, programador, y vamos a ir a Visual Basic. Ahí está, ¿se dan cuenta? Visual Basic, un clic, y tenemos esta presentación. También podemos acceder con clic derecho acá y ver código, es exactamente lo mismo. O también podemos acceder con la tecla, con la tecla Alt y la tecla F11. Bueno, yo siempre accedo con el teclado Alt F11, es exactamente lo mismo, Alt F11, y ahí lo tenemos. Quiero que observen que esto que estamos observando acá es el editor de Visual Basic, donde están todos los códigos de las macros. Acá en módulo es donde se guardan las macros. Damos un clic en módulo acá y quiero que vean que acá dice módulo 1. Vamos a dar 2 veces clic y acá tengo, fíjense, acá tengo las 2 macros. La macro se estructura internamente el código con el SAP, ¿no? Ahí está. Vean acá la parte azulita, SAP y el nombre de la macro, abres paréntesis, cierras paréntesis. El código acá inicia la macro y termina en el end SAP. Todo lo que pongas internamente es lo que va a ser la macro. Esta sí la prueba, ¿se acuerdan? Hemos seleccionado, hemos copiado, hemos vuelto a seleccionar otra celda y hemos pegado. Vamos a crearlo esto de una manera fácil, ¿ok? Voy a eliminar esto, elimino porque no me sirve. Esta es la prueba, ahí dice prueba. Voy a eliminarlo y vamos a crear una macro directamente. Ojo, va a ser muy fácil, solamente tómense el tiempo en ver este video. Voy a poner SAP y el nombre de la macro que querramos acá va a ir después del SAP. Podemos poner, por ejemplo, grabar, ¿ok? Vamos a grabar. Abro paréntesis, cierro paréntesis y aprieto un Enter. Ahí está, ya lo tenemos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ya me cerró también. Todo lo que pongamos acá es lo que va a ser la macro, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Si yo pongo un mensajito, por ejemplo, vamos a dar un mensaje. ¿Cómo se lanza un mensaje? Una ventanita emergente, MSG Box. No necesitan saber nada por qué se escribe así, no. Así es la programación. Con saber esa palabra, MSG Box, ya podemos mandar un mensaje, ¿no? Abro paréntesis, abro comilla y pongo mensaje de prueba para que lo vean. Cierro comilla, cierro paréntesis. Ahora sí, ya está grabar. Ojo, le doy en guardar. No se olviden de ir guardando todo, por favor. Guardar. Y vamos a ir acá. ¿A cuál de estos botones le vamos a asignar? Por ejemplo, puede ser al grabar. Clic derecho, asignar macro y ahí dice grabar. ¿Ok? Y aparece ahí grabar. Porque ese nombre le hemos puesto, pues no, grabar. Le doy en aceptar y fíjense que ahora me va a botar un mensaje. Un clic y ahí está el mensajito. ¿Se dan cuenta? Un clic. ¿Por qué me bota el mensajito? Porque es lo único que nos he hecho hasta ahora, pues, ¿no? Un clic, un clic. Ahora sí, nuevamente, clic derecho, ver código. Vamos a lo que más nos interesa. No se olviden, todo está en módulo, ¿ok? Módulo. Y acá está, ¿no? Vamos a lo que más nos interesa, ¿ok? Yo lo que quiero ahora es, vamos a hacer 2 cosas acá. A ver, voy a poner un poquito más grande esto para que me entiendan. Lo primero vamos a hacer, capturar los datos. Lo segundo que vamos a hacer es, a ver, ir a la hoja BD. Ahora van a entender. Y lo tercero que vamos a hacer es insertar una fila. Y lo cuarto que vamos a hacer es depositar, se podría decir, o insertar los datos, puede ser, ¿no? Depositar los datos capturados. Estos 4 pasos vamos a hacer. Lo primero que podemos hacer es capturar los datos. ¿Cómo nosotros capturamos cada uno de estos datos que van a estar en cada celda? Lo que vamos a hacer ahora es referirnos a la celda donde queremos saber qué texto han escrito, ¿no? Por ejemplo, nombre. Le voy a cambiar de color y vamos a comenzar con nombre, ¿ok? Le voy a poner un poquito más oscuro o cualquier otro color, ¿ok? Este color que sea. A esto nosotros queremos básicamente saber qué texto hay y llevarlo y depositarlo acá, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos hacer eso? Lo primero que tenemos que hacer es referirnos a esta celda. ¿Cómo nosotros nos referimos a esa celda? Acá está, ¿no? El objeto
que utiliza Visual Basic, que es de una macro, su programación, es el range, ¿no? El range. Con esto tú te puedes referir a una celda. En este caso, la celda que tú quieras. Vamos a suponer que sea nombre, ¿no? Es la G7, ¿ok? Le voy a poner blanco nomás porque me da como si no, como estaría deshabilitado, ¿no? Esta es la celda que queremos nosotros saber qué texto tiene, ¿no? O qué han digitado. Esta es la G7, ahí está, la G7, clarito, ¿no? Entonces, para referirnos a la G7, que es nombre, vamos a poner range, vamos a abrir paréntesis, vamos a abrir una comilla y poner la G7. Cerramos comilla, cerramos paréntesis y con eso ya nos estamos refiriendo a esta celda, a esta de acá, ¿no? Vamos a copiarlo, control C, y vamos a ir al Visual Basic, ¿ok? Donde están las macros. Alt F11 y nos vamos al Visual Basic, ¿ok? Acá está nuestra macro, ¿no? Que se llama grabar. Vamos a copiar esto, lo que acabamos de hacer, control C, lo pegamos acá, ¿ok? Ahí está. Vamos a poner un puntito y seguido de eso vamos a poner copy. ¿Qué estamos diciendo? Que nos copie la celda G7, ¿ok? Con el objeto range. Range, entre paréntesis, G7, que hace referencia a la celda, acá está, la celda nombre, punto, copy, y con esto ya tenemos copiado lo que vendría a ser esa celda, ¿no? Todo lo que han escrito. ¿Cómo lo pegamos? Así de fácil también. Por ejemplo, lo vamos a pegar por acá, por donde sea, acá, ¿ok? Voy a poner un color amarillito. Esta es la K7 y lo vamos a pegar en la K7. ¿Cómo pegamos en la K7? Muy similar a lo que acabamos de hacer. Vamos a poner nuevamente el objeto range, abrimos paréntesis, comilla, y es la K7. Ahí lo queremos pegar por mientras, ¿ok? Comillas y cerramos paréntesis. ¿Y cómo lo pegamos? Punto. En inglés pegar es paste, ¿no? Paste se escribe, a ver, paste, ahí está, paste special. Lo seleccionamos con un clic acá, 2 veces, ponemos espacio y acá hay un montón de propiedades, ¿ok? Hay un montón de pegados, ahí está, que nos pegue los formatos, las fórmulas, los valores y todo eso. ¿Qué es lo que queremos pegar? Netamente solo valores, ¿ok? Para que no se peguen formatos, fórmulas y todo eso. Vamos a dar 2 veces clic acá en Paste Values, ¿ok? Y con esto ya lo tenemos pegado en la K7. Vamos a probarlo. Cerramos esto y escribimos acá, por ejemplo, 1111 y grabar. Ahí está. Ya, me copia y me pega, ¿no? De una manera muy rápida. Pongo acá, a ver, perdón. Debo poner el tío Tech, ok, le doy en grabar y ahí está. Se dan cuenta que la macro ya me copia y ya me pega, pero yo lo quiero depositar acá. ¿En dónde? Exactamente en la B3, ¿no? Pero la B3 está en otra hoja, ¿no? No está en la misma hoja. Cuando está en la misma hoja ya no es necesario hacer referencia en qué hoja, a qué hoja queremos ir. En este caso está en la hoja BD, ¿no? La hoja BD. ¿Cómo nos vamos a la hoja BD? Con códigos. También muy fácil. Vamos a poner un enter y escribimos la palabra hoja, pero en inglés, ¿no? Sheets. Ahí está. Abrimos paréntesis, ponemos una comillita y acá en el medio ponemos el nombre de la hoja. BD. A donde queremos ir. Ok, ponemos BD, cerramos comilla, cerramos paréntesis y punto select. Ok, punto select. Con eso estamos seleccionando la hoja. ¿Y dónde lo vamos a pegar? Esta vez lo vamos a pegar en la B3. Ahí está, B3, ¿no? Ahí está, clarito, la B3. Acá cambiamos, ya no es la K7, sino es la B3, ¿no? Ahora sí, vamos a ver si funciona. Lo guardamos, cerramos, venimos acá y le damos en grabar. Ahí está, el tío Tech, ¿no? El tío Tech. Vamos a poner, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para ver si copia. Le damos en grabar y ahí está, ¿no? Y todo lo que quieras, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, ¿ok? Pero se dan cuenta que solamente me chanca los datos. ¿Por qué creen que me chanca los datos? O sea, ¿por qué creen que solamente acá cambia? Porque nosotros no hemos insertado una fila, ¿no?
Es por eso que acá están los pasos. El tercer paso es insertar una fila, ¿ok? Tenemos que insertar una fila en realidad. ¿Por qué tenemos que insertar una fila? Para que cada vez que le demos en guardar, los datos no se chanquen. ¿Cómo hacemos eso? En realidad muy sencillo también, ¿ok? Nos vamos al código, acá, y ahora sí vamos a insertar, ¿ok? ¿Qué hacemos primero? Insertamos, copiamos o pegamos. Yo pienso que primero deberíamos insertar una fila, ¿ok? También lo hacemos con el objeto range, ¿ok? Range, a ver, range, voy a acercar esto un poco. Range, abrimos paréntesis, ponemos la comillita y en este caso, ¿dónde lo queremos insertar? Hay que darle una celda, dice acá, ok, por ejemplo, en la celda, podría ser la celda A3, la celda B3, C3, cualquiera de estas celdas, ok, pero que esté en la fila 3, ¿no? Porque acá es donde me va a insertar. Yo voy a poner A3, B3, cualquiera, voy a poner A3, ahí está, cierro comilla, cierro paréntesis. Ok, y luego de eso punto y voy a poner entire row en toda la fila. Ahí está, eso significa entire row, en toda la fila, punto que me inserte. Ahí está. Entonces en la fila 3, en toda la fila, que haga una inserción. Con eso ya estoy insertando lo que vendría a ser una fila. Ojo, una fila, ok. Pero yo estoy acá, ¿no? Estoy acá. Para poder irme al BD, voy a tener que hacer el copia y pega de esto. Acá, voy a copiarlo, control C, y voy a ir acá, ¿ok? Ahora sí, a ver. Primero, como estoy acá, no sé si me entienden, estoy acá en la hoja registro, quiero irme a la BD y luego me inserte. Hasta ahí estamos, ¿ok? Una vez que me inserta, debería regresar ¿a dónde? A la hoja registro, ¿no? ¿Por qué? Porque la hoja registro está acá. Y recién en la hoja registro, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar, ¿ok? Y recién acá, mira, a ver, copia, otra vez se manda a la hoja BD y ahora sí me pega. Vamos a ver si esto funciona, lo guardo, cierro acá y vamos acá. Voy a poner a grabar, ahí está, acá está la fila. Voy a poner B, grabar. Fíjense que ya me está insertando cada registro. C, grabar y así sucesivamente ya me está insertando una fila. Lo que faltaría es depositar apellido, edad, teléfono, dirección y RUC. A ver, vamos a hacerlo con 3 y ustedes lo terminan de hacer, ¿ok? A ver, vamos a ir acá. Y cuando está acá, se va a ir. Y nuevamente que regrese, ¿no? Acá como ya pegó, tenemos que regresar. ¿A dónde tenemos que regresar? A la hoja registro. Todo es acá copia y pega nomás, ¿ok? Porque ya conseguías ya... Es prácticamente lo mismo de lo que hemos hecho. Regreso a la hoja registro. Y nuevamente, ¿qué hago? Copio. Y esta vamos a copiarlo acá. La hoja registro. Ahí está. Pero ahora vamos a copiar ya no la G7. Sino vamos a copiar la I7. ¿Ok? La I7 copiamos. Porque es apellido. ¿Y dónde le vamos a pegar? Lo vamos a pegar en la C3, ¿no? Lo pegamos en la C3, acá en la C3. Solo cambian, ahora sí, esos dos datos. ¿Qué copiamos y dónde pegamos? Vamos a ver si esto es cierto. Vamos a guardarlo. Y vamos a poner acá 2019. Y acá vamos a poner 2018, ¿ok? Un ejemplo. La vamos a grabar. Nos vamos acá. Y ahí está, ¿no? Ya tenemos nombre. Ya tenemos apellido. Vamos a edad, ahora sí, ¿ok? Vamos a edad. Acá podemos poner, por ejemplo, vamos a poner un apóstrofe. Vamos a poner edad. No, acá es apellido. El apóstrofe es un comentario, ¿ok? ¿Para qué sirven los comentarios? Los comentarios sirven básicamente para saber qué hace el código, ¿no? Por ejemplo, no influye en nada, pero sabemos ya qué es lo que hace todo esto, ¿no? Ahora sí, copiamos esto, control C, lo pegamos acá. Y esto va a ser edad. A ver, una es edad
teléfono, dirección, RUC. Edad, teléfono, dirección. Ok. Lo pegamos. Edad, teléfono. El otro es dirección. Dirección. Y acá es RUC, ¿no? Y ahí estarían todos, ¿ok? Es un copy y pega. Vamos a edad. Edad, ¿cuál es edad? Acá está, ¿no? La G9 y va a pegar en la D3. G9, D3. Ponemos acá G9 y acá la D3. Lo guardamos. Nos vamos nuevamente acá. Teléfono es la I9 y va a pegar en la E3. I9, E3. Ok, teléfono es la I9 y le va a pegar en la E3. Vamos a hacer el otro. A ver, tenemos dirección que es en la G11 y va a pegar en la F3. G11, F3, G11 y acá vendría a ser la F3. Y por último vamos al RUC, que vendría a ser la I11 y va a pegar ¿dónde? En la G3. I11, G3. Ponemos acá I11 y acá es la G3. Ok, vamos a probarlo a ver si ya esto funciona. Vamos a ir acá y vamos a poner, por ejemplo, Miguel Vela. Voy a poner acá edad 25 años, teléfono cualquier cosa, dirección, no sé, puedo poner esto y RUC lo voy a inventar. Ok, le doy en grabar. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ir acá y ahí están prácticamente todos los datos. O sea, no, eso no sirve, lo voy a eliminar. Ahí está, ¿no? Prácticamente nuevamente todos los datos ingresados. Ok, luego de eso, ¿qué más podemos hacer, no? Tenemos el limpiar y el eliminar. Si le damos, voy a poner otra cosa acá. Si le doy en grabar, por ejemplo, fíjense que la pantalla vibra, ¿no? Hay una pequeña, un pequeño parpadeo. Un clic, se dan cuenta, ese parpadeo lo podemos eliminar. Ok, ese parpadeo lo podemos eliminar, pero lo vamos a hacer al último. Bien, ya me insertó otro registro. Ahí está. ¿Qué hacemos ahora con el limpiar y el eliminar? ¿Cuál trabajamos primero? Vamos a hacer el limpiar, ¿ok? Vamos a ir nuevamente al código y vamos a crear, o podría ser acá mismo también, ¿ok? Sí. Después que me haga todo esto, después que me haga todo este código, al último, acá, antes del ensap, que me limpie, podría ser, ¿no? O creamos una macro mejor. Voy a poner acá sub para crear una macro rápidamente y limpiar. A ver qué pasó. Acá es, ok. Sub, vamos a agrandar esto. Voy a poner limpiar, dos paréntesis, enter. Ok, esta va a ser mi macro que limpie. Limpiamos facilísimo. Range, acá está entre paréntesis. Y ahora sí nos vamos a referir a la G7. Vamos a ponerlo acá, la G7, entre comillas. G7, cerramos comillas. Y vamos a poner igual a empty, ok. Pero acá falta la propiedad de value, punto value, ok. Ahora sí. A ver. Sí, acá falta una comillita, ok. Me estaba olvidando. No me había dado cuenta, una comillita y enter, ok. Con eso estamos diciendo que la G7.value se limpie. El empty es limpiar, ok, en inglés. Acá está. Así de simple, ¿no? Range, paréntesis, comillas, la celda que queremos limpiar, punto, el valor que nos limpie, igual a empty. Voy a copiar esto 5 veces. Control C y lo pegamos en todos, ok. Ahí está. Luego de eso vamos a copiar lo que vendría a ser la a limpiar la I7. Ponemos acá la I7. Luego de eso tenemos la G9 y la I9. G9 y 9. G9 y la I9. Luego de eso tenemos la G11 y la I11. G11 y 11. A ver, está acá. G11 y 11, ¿no? G11 y acá también E11. Todo es lo mismo, ¿ok? Por eso digo que es fácil. La I11. O sea, todo es, el código es prácticamente lo mismo.
repetimos en todos los campos. Y con eso ya limpiamos. ¿Cómo ejecutamos esta macro? En esta macro que acabamos de crear hace un momento. Simplemente acá lo ponemos, ¿no? Limpiar. Solo poner la palabra limpiar, ya nos limpia. ¿Quieren verlo? Lo vamos a guardar. A ver, le damos en grabar. Y fíjense que ya limpió, ¿no? Pero acá ya me insertó también. Si yo pongo otra cosa, fíjense, le doy grabar, me voy acá, ya está, acá arriba. Voy a poner puros números para que se den cuenta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y le damos en grabar. Ahí está. Me insertó. Y también a la vez me limpió. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya se está ejecutando esa macro. Acá si queremos limpiar, clic derecho. Le damos a asignar macro. Y acá está. Lo que queríamos hace un momento, ¿no? Ahí dice limpiar. Le damos en aceptar. Y si ejecutamos esa macro acá, limpiar, ya me limpia, ¿no? Ahí está. Rápidamente, limpiar. Vean lo fácil, lo rápido que es hacer esto. Si queremos eliminar el último registro que acabamos de insertar, también es muy fácil. Tenemos que crear una macro también para esto, ¿ok? Vamos a ir acá y vamos a decirle acá eliminar, ¿ok? Ya sabemos crear macros. SAP eliminar, paréntesis, enter. Aquí nosotros vamos a poner el código que nos permita eliminar prácticamente una fila. ¿Cómo nosotros eliminamos esa fila? Nos vamos a situar exactamente a la fila que queremos eliminar. Y la última siempre va a ser la B3 o la A3, ¿no? Esta fila, la 3. Podemos decir A3, B3, C3, no hay ningún problema. Siempre y cuando seas 3, porque es la fila 3. Esa fila queremos eliminar. ¿Cómo la eliminamos? Facilísimo. Nuevamente el objeto range. Ponemos paréntesis, comilla. Y es la B3, ¿no? Ahí está. Cerramos comillas, cerramos paréntesis, ponemos un punto, le decimos en toda la fila, que es entire row, ponemos un puntito y existe acá una propiedad que es el delete, eliminar, ¿no? Ahí está. Con esta línea de código eliminamos. Ojo, pero este botón, ¿dónde está? Está en la hoja registro. Para poder eliminar eso tenemos que ir a BD, ¿ok? Tenemos que ir necesariamente acá y acá que se ejecute el código, ¿ok? Eso ya lo hicimos también arriba, es lo mismo prácticamente. Sheets, ahí está. Abrimos paréntesis, una comilla, el nombre de la hoja, BD, cerramos con una comilla, cerramos paréntesis, ponemos por acá un puntito y le queremos seleccionar, ¿ok? Con eso nos vamos directamente a la hoja BD y ahora sí lo debe eliminar. A ver, vamos a ver. Vamos acá. A ver, falta asignar la macro. Ojo, clic derecho, asignar macro y acá dice eliminar. Le damos en aceptar. Vamos a ver si es cierto. Un clic. Ahí está. A ver, nuevamente acá. Un clic. Ahí está. Un clic y un clic. ¿Ok? Se dan cuenta que me estoy quedando sin registros, ¿no? Eso vendría a ser el eliminar. Sin embargo, no se olviden de guardar esto. Vayan guardando. Sin embargo, ¿qué pasa si insertamos registros nulos o blancos, ¿no? Un clic. Fíjense que me inserta nomás, ¿no? Pongo otra vez, grabar. Y ya tendría 2, ¿no? Pongo otra vez grabar. Y ya tendría 3. Eso también nosotros podemos controlarlo. Eso nosotros podemos, como quien dice, validar si es que todos los nombres o los que deseamos que necesariamente lo escriban, te mande un mensaje, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir al código y vamos a volver a la macro que es grabar. Acá está la macro, ¿ok? Ahí dice bien clarito la macro grabar. Vamos a preguntarle antes que me inserte un registro al inicio del código en nuestra macro que nos ha creado grabar. Vamos a preguntarle, por ejemplo, si es una condicional. Esto tiene la siguiente estructura. Luego de eso acá vamos a poner la condición y vamos a poner entonces, o sea, para que ejecute, y
cierra esto. A ver, yo te estoy poniendo la estructura para que entiendas un poquito. Y esto cierra con el end if. ¿Ok? Ahora sí. El if es sí. Si, por ejemplo, nuevamente range, abrimos paréntesis, abrimos comilla. ¿Qué celda? A ver, esta es la G3, ¿no? La G7. Sí, la G7, cerramos comillas, cerramos paréntesis, punto value es igual a vacío. Entonces que me mande un mensaje, ¿no? Por ejemplo, msg box, ya saben, ¿ya? El msg box para un mensaje, abrimos paréntesis, abrimos comilla y ponemos datos vacíos, por ejemplo, ¿no? Cerramos comillas, cerramos paréntesis y listo. Vamos a guardar esto y vamos a probarlo. A ver, le estamos preguntando si la G7, que es el nombre, que es esta de acá, el nombre, es punto value, es igual a vacío. Si es igual a vacío, entonces que me mande un mensaje, ¿no? Y vamos a ver. Le damos en grabar y ahí está, datos vacíos. Pero si yo le doy en aceptar, fíjense, le doy en aceptar, igual esto ya me insertó. ¿Quieren darse cuenta? Le voy a eliminar todo esto. Solo tenemos un registro, está lleno. Si le doy en grabar, me dice datos vacíos, acepto. Y igual, fíjense que acá ya me insertó esta fila, ¿ok? Y eso es lo que no quiero, ¿no? Entonces, acá faltaría esto de acá, ¿ok? Fíjense, acá en el mensajito le vamos a poner el exit, no sé cómo se pronuncia, creo que es exit, ahí está, el exit sub, que me diga que salga de la macro, ¿ok? Si esto es verdad, si la celda nombre, que es la G7, punto value, es igual a vacío, entonces que me salga, ¿no? Y con eso ya lo estamos evitando. Vamos a guardarlo, cerramos acá y vamos a ver. Pongo grabar, datos vacíos, ya no me inserta nada. Fíjense, voy a eliminar esto, grabar, acepto y no me inserta nada. ¿Se dan cuenta? Si le doy cualquier cosa acá, ahí sí, grabar, ya me insertó. Fíjense, ahí está insertado, ¿no? Y eso mismo hay que hacer con todos los datos que queremos que necesariamente pongan texto. Hacemos exactamente lo mismo, solo que acá vamos a agregar un pequeño o. La primera pregunta es si la celda nombre, ya sabemos que es G7.value, es igual a vacío. Y acá podemos poner exactamente lo mismo. Copiamos todo esto, copiamos y pegamos al costadito, ¿ok? Ahí está. Ahora sí no va a ser la 7, va a ser, ¿qué fila más? La I, ¿no? Y ponemos todas las filas acá, la I7. Vamos a copiar nuevamente todo esto. Fíjense, todo esto, control C. OR, lo volvemos a pegar, ¿ok? OR, O, ya no es la I7, es la G9, ¿no? Es la G9, lo pegamos acá, la G9. La G9. Y, a ver, le voy a poner mayúscula para que todo sea así. Y nuevamente acá, una última, ustedes ya lo terminan, acá. Después del empty, OR, nuevamente pegamos. Y va a ser la teléfono, es la I9, ¿no? Hasta teléfono lo hago, ¿ok? La I9. Le doy en guardar y vamos a probarlo. Le doy grabar, nada. Pongo acá nombre, vamos a poner Julio, por ejemplo. Julio, le doy grabar, nada. Voy a poner acá Iberico. Le doy grabar, nada. Le doy edad, 30 años. Le doy grabar, nada. Me sigue diciendo que faltan datos. Y teléfono, cualquier cosa. Hasta aquí va la idea. Dirección y RUC ya no lo puse, ya se lo ponen ustedes. Le doy en grabar, ahí ya me debe pasar el código. Le doy grabar y ya está, ok. Ahí está, ¿no? Julio, Iberico, 30 y estos dos no puse, ¿no? Y de esta manera ya vamos creando nuestra base de datos de registros de clientes en Excel. El código no es que sea la gran cosa, ok. Todo es lo mismo. Todo es muy repetitivo. Por eso, lo básico que es saber copiar, saber ir, por ejemplo, a una hoja,
saber pegar y nuevamente volver. Son cosas muy sencillas si la practicas más de una vez, ¿ok? Si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda, coméntalo en este video. Si quieres el ejercicio, también te lo dejo, descárgalo, dirígete a la descripción y ahí vas a encontrar el link para que lo puedas descargar, ¿ok? Conmigo será hasta acá y nos vemos hasta la próxima. No te olvides de suscribirte al canal, no te olvides de compartir el canal y por supuesto dejarme tu comentario si tienes algún problema. Bien, conmigo será hasta acá y nos vemos.